La Edad Antigua, situada en las sociedades grecolatinas, se comprende habitualmente como el primer surgimiento de la cultura en Occidente, del conocimiento y del arte, luego. Surge en las ciudades de Elea, Mileto y Efeso una determinación inicial del pensamiento, el arjé, que establecerá una igualdad entre seres ordenada racionalmente, tesis que los posteriores filósofos tratarán de combatir. Un ejemplo sería Heráclito, defensor de la mutación de la materia, y Parménides, quien calificó al ser, mayúsculo e increado, como inmutable e imperecedero. Verdaderamente importante en el tema, hemos de comprender la división de Parménides entre sensibilidad y pensamiento. Decía del primero ser una vía de la opinión para aproximarse al conocimiento, es decir, una ilusión a no tener en cuenta. Esta idea, más tarde desarrollada tanto por Sócrates como por Platón, establece un conflicto entre pensamiento, diría Platón que este es cercano al mundo de las ideas, inteligible y perfecto, y la sensibilidad, del mundo imperfecto, perecedero y físico. Filosóficamente, por último, se ha de tener en cuenta la dotación del raciocinio que Aristóteles le dio al hombre, cuya particularidad resumió en el alma racional. Aproximándonos, por otra parte, al arte griego, cabe destacar que Platón llamó al arte despectivamente una copia de una copia. Simboliza la inquietud del filósofo y del científico, quien trate de explicar su mundo más allá de los mitos. De aquí el realismo artístico, retratos fidelignos de la realidad. Se observa esta evolución dentro del mismo arte, diferenciando el periodo arcaico del clásico y del helenístico. Tiene Eurípides en su tragedia Helena el siguiente fragmento, que dice: «Ojalá pudiera, borrada como en una estatua, desaparecer mi belleza y tener un desagradable aspecto», lo cual demuestra la obra escultórica del momento. El arte estudioso griego se recarga y dramatiza durante el periodo helenístico, habiendo crecido el territorio de Grecia. Toma la función, pues, de exaltar a la patria y a los valores, más allá de la imitación, que también se conserva. Comento en esta línea el conjunto escultórico de Afrodita, Pan y Eros. La escultura, datada hacia el año 150 a.C., nos muestra la siguiente escena. Encontramos a la diosa Afrodita siendo persuadida, estrechada por el brazo izquierdo y aparentemente también por la espalda por Pan, dios de los pastores, de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Afrodita, desvistiéndose para el baño, porta en la mano derecha una sandalia, con la cual lo amenaza. Eros, en medio de ambos, trata de resguardar a su madre, empujando los cuernos de Pan. La escultura muestra una escena de acoso sexual, la cual establece la diferencia entre los diferentes tipos de desnudos artísticos: el heroico, digamos eglógico, y el lascivo, dionisíaco. Transmite emoción de rechazo hacia Pan, cuya brutalidad contrasta con la serenidad y con la belleza de Afrodita. Extraemos, asimismo, un valor empático hacia Eros, quien próvido representa no solo al cuidado madre-hijo, sino también hombre, mujer y espectador-obra, quien desease separar finalmente a ambos dioses. Perteneciente al arte griego, la escultura forma parte del estilo final escultórico helenístico, denominado rococó helenístico. El realismo propio del arte griego es claro, así como la dramatización del periodo helenístico. Resulta una escultura escénica y muy dinámica. Simbólicamente, la escultura podría figurar la dualidad entre pasión, entendámoslo como sensibilidad, y serenidad, razón, luego. Pan, representante de la primera, muestra flexión y tensión en sus miembros. La musculatura y las venas se marcan, evidenciando su intensidad. Dicho ímpetu queda burlado por Afrodita, quien no presenta perturbación alguna en su cuerpo. Su rostro, tranquilo y sosegado, al igual que el de Eros, es imperturbable, sugiriendo librarse de su acosador con una simple sandalia. En la escena, es Pan quien resulta patético, y no al revés. Asimismo, los rasgos animales de Pan, por ser dios de los pastores y de los rebaños, simboliza la bestialidad de las pasiones, diría Aristóteles, del alma sensitiva, mientras que Afrodita, aunque diosa, aparenta solamente humanidad. Por otra parte, el contraste entre Afrodita, más bien pasiva y ligera, y Pan, activo y descontrolado, podría extrapolarse a la relación mujer-hombre entendida en este periodo.
Finalmente, con respecto a la obra, el grupo escultórico, además de su papel simbólico, resulta embelesador visualmente. El contraste ya descrito entre sus elementos permite la observación de 3 obras diferentes en una, lo cual, unido a su dinamismo, y señalo especialmente al Eros en vuelo, permite el descubrimiento mitológico y del pensamiento griego. Habiéndose instaurado el cristianismo como la religión del Imperio Romano, las imágenes artísticas hubieron de reconstituirse, respondiendo a la nueva necesidad católica del individuo de la Edad Media. Las artes plásticas, hablando de pintura, puesto que las esculturas fueron prohibidas dentro de las basílicas, ya que se asemejaban a las divinidades de los periodos previos, tomaron un papel fundamentalmente didáctico. La representación de personajes se basó en la muestra del ordenante y del subordinado, mostrando al pueblo, pues, a su nueva autoridad, Dios. Por lo mismo, la fijación por la forma y la técnica griega se convirtió en una fijación por el fondo, por lo representado propiamente dicho. De igual manera, siendo el mundo terrenal solo un proceso para alcanzar la vida eterna, el realismo en el arte fue apartado, sustituido por la practicidad y por la claridad. Destaco, claro, estilos como el románico y el gótico. Resulta necesario también indicar la clasificación artística del medievo, que sitúa las artes plásticas otra vez en la vulgaridad. De igual manera, el pensamiento clásico se mantiene antropológicamente hablando, manifestado también artística y estéticamente, en consecuencia, con Agustín de Hipona como principal orador del platonismo cristiano y Tomás de Aquino, de la mano de transmisiones traducidas de Beocio, del aristotelismo. Comento en esta misma línea el mosaico El milagro del pan y de los peces, hacia el año 520, encontrado en Ravenna. Encontramos a Jesucristo mirando hacia el espectador, en el centro de la obra, representado acorde a su simbología del momento, que era sin barba, con los brazos abiertos hacia ambos lados, como invitando al espectador a mirar la escena. Lleva una vestimenta única con respecto a sus acompañantes y un calzado de tiras al igual que el resto. Los personajes que lo rodean, que son los apóstoles, vestidos de blanco, llevan en sus manos varios panes y peces. Se encuentran en un medio natural ya que se observan árboles a ambos lados de la escena, aunque el fondo sobre el cual aparecen es dorado, posiblemente representando la divinidad y el milagro que en sí se está representando. El mosaico se bordea con un marco bicolor y con un patrón de dibujo. Se trata de una representación del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces de Jesús. No obstante, son los apóstoles los que le dan a Jesucristo los alimentos. Alude esta escena a la costumbre romana en la cual los ciudadanos le proporcionaban comida a su emperador, con el objeto de mostrarle fidelidad. Así pues, remontando el mosaico a los albores de la Edad Media, se interpreta como la demostración al pueblo de un nuevo emperador al cual habían de obedecer. Ya se ha comentado antes que el arte romano tendía a divinizar a sus gobernantes, entendiéndolos como una especie de dioses. Y este nuevo emperador al cual el ciudadano había de alimentar, por así decirlo, es Dios. Por lo mismo, su función es puramente didáctica y práctica, cualidades que ya se han expuesto en relación con este tipo de arte. Responde consecuentemente a la evangelización de la sociedad del medievo, exponiendo a Dios como nuevo principio básico. Sensitiva y racionalmente no se puede argumentar demasiado, puesto que ambos rigores están retenidos en el mensaje religioso. Importante, por último, ha de resultarnos la comunicación no verbal entre representación y espectador, quien nota la nueva importancia de lo propiamente simbolizado, que siendo divino es imposiblemente mostrable, y en consecuencia la forma de hacerlo no resulta en especial significativo, a diferencia como sí que lo era en etapas previas.
Tras la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, el cambio en el orden del mundo, la nueva catarsis, se hizo vigente. Desde la excepcional creación renacentista hasta el extremado y ostentoso barroco, la reorganización del mundo se observa clara en el mundo de las artes y del pensamiento, ocasionando el cambio sucesivo y más constante en ambas vías. Con grandes novedades intelectuales como el nacido humanismo, así como la aún presente faz cristiana en Occidente, unidos sendos al recién descubierto mundo, la Edad Moderna constituye la cuna para lo que posteriormente se desarrollaría como voces antagonistas y rivales en la filosofía y en el arte. Entendamos, a modo de síntesis, esta época como una conversación, el Renacimiento como primer discurso, añorando el pasado y mirándose en un espejo, por aquello del humanismo, el Barroco como una contraargumentación impetuosa, de poder llena, el clasicismo como una corta queja, evolucionada y exaltada posteriormente en el neoclasicismo, que finaliza el debate. La discusión entre las aspiraciones clásicas, Renacimiento y clasicismo, y la novedad responsiva de las crisis sociales en Europa, el Barroco, deja vislumbrar los diferentes cánones del pensamiento, por ejemplo, el humanismo, cuya estela de libertad daría paso, tras la superación de la escolástica, a la reflexión más resentida con la espiritualidad y rigidez medieval, dando lugar al racionalismo en la Europa continental y al empirismo, nacido principalmente del pensamiento británico. En esta misma línea comentó la obra Les Sermons des Horaces o El juramento de los Horacios de Jacques-Louis David. Nos encontramos con una escena dramática en la que 3 hermanos romanos, los Horacios, juran lealtad a Roma antes de salir a luchar contra los 3 hermanos Curiacios de Alba, pertenecientes a la ciudad rival. Los Horacios, junto a su padre, se encuentran en una plaza pública, mientras que las mujeres, sus hermanas y futuras esposas de los Curiacios, lloran desconsoladas. La composición se organiza en 3 grupos de 3 figuras, 2 de ellos simétricos y el tercero centrado en la figura del padre. Detrás de los personajes figura una edificación de 2 columnas y 3 arcos, que se corresponde con los personajes descritos, para delimitar cada una de las escenas que conforman el conjunto. La luz parece iluminar directamente a las mujeres desde la izquierda de la composición, juzgando las sombras de los hermanos Horacios. Esta se interpreta como una exaltación del deber frente a la sensibilidad y a los juicios personales. Los hermanos Horacios, aun con el riesgo de morir, deciden entregarse a la patria, no porque no deseen permanecer con vida, sino porque es lo que deben hacer, es a lo que racionalmente están condenados. Metafóricamente se observa un contraste entre razón, este deber por parte de los guerreros, y la sensibilidad. El raciocinio, representado por los hombres presentes en la escena, se muestra compuesto alegóricamente por líneas rectas, concepto que también se relaciona con la masculinidad. Destaco, por ejemplo, la lanza de uno de los hermanos y las espadas que les ofrece el padre. Por otra parte, la sensibilidad se representa por las mujeres, cuya composición se basa en líneas onduladas, redondeadas. Se encuentran agachadas, ocupando el menor espacio posible. Tras la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, este orden del mundo, que después de haberse fracturado se había recompuesto mediante la Ilustración, vuelve a romperse. Aparecen en el siglo XIX tanto la belleza del pensamiento, el romanticismo, como la denuncia de las sociedades, el realismo y posteriormente el naturalismo. Asentarán estos dos el arte con finalidad, para el público, que había sido superado por el romanticismo. La etapa contemporánea, tanto filosófica como artísticamente, acepta el patrón moderno discursivo, es decir, cambios constantes, impetuosos, que quizás sean reflejos de un hombre que empieza a entenderse a sí mismo como un ser más libre. Las vanguardias del siglo XX recuperan el fondo realista del arte, en parte neoclásico, la movilización, la defensa del ciudadano. Resulta natural que todas estas funcionalidades responden a sociedades fracturadas, en constante desacuerdo y conflicto en las que el ciudadano disconforme
se ve obligado a exigir la vida digna. Se evidencia esto en las guerras del siglo XX. En este panorama restrictivo y grave, tanto el artista como el filósofo predican sus libertades. Y más allá de la exaltación del arte libre, el arte tratará de conseguir el efecto de la ilustración, la procuración del arte para todos, donde cualquiera pueda participar, es decir, la nueva enciclopedia. Funcionará también como medio político, puesto que con los nuevos totalitarismos, la glorificación de las naciones serviría no solo para ensalzar a los civiles en la defensa de la patria propia, incitándolos al proteccionismo y en parte a la guerra, sino también para crear esferas de unicidad política, como sería el ejemplo del arte soviético y del arte nazi. Comento como última obra la pintura Sombra 2 de Thomas Riesner. No se sabe con exactitud qué se está observando. Forman la composición trazos abstractos, de diferentes tonalidades de rojo, azul y negro, cuya fusión da ligeros matices morados en algunas zonas. La pincelada se encuentra difuminada en los bordes de la figura y parece incluso formar telarañas. Se diferencian líneas rectas verticales en la parte exterior de la composición, mientras que en lo que parece ser el centro predominan las líneas circulares. Capta la atención del espectador dos figuras que se han dejado sin colorear, que podría asumir como los ojos de la pintura. La composición transmite una sensación de extrañeza e incluso de incomodidad. Resulta tenebrosa. El espectador, tratando de buscarle un significado a la obra, podría identificarla como un mensaje de libertad artística, o bien como una representación de un concepto abstracto que, a juzgar por el título, sería una sombra. La pintura está datada hacia el año 2023, aunque no se consta de la fecha específica. Forma parte por lo mismo de la edad contemporánea, muy contemporánea, y de las nuevas formas artísticas, más concretamente del arte abstracto. Además forma parte del arte marginal, aquel que se desarrolla sin contacto alguno con las instituciones, con una motivación intrínseca y muchas veces relacionado con enfermedades mentales. Por lo mismo muestra la ruptura ya iniciada con las vanguardias, entre otros movimientos artísticos, con la actuación racionalista de la academia. Siendo una pintura abstracta, indescifrable para la razón, porque de encontrarle significado sería únicamente una ilusión mental, puesto que el observador es incapaz de creer que existen conceptos los cuales intelectualmente no puede descifrar, la única opción para su observación es la guía perceptiva. La obra transmite sensaciones, pero no mensajes claros. Finalmente, la composición parece tener una fuerte inspiración onírica y personal. Debería, pues, resultarnos importante porque es una voz humana que posiblemente no sería notada como existente de no ser por su manifestación artística.